Habitualmente uno prepara un hilo conductor de lo que va a decir en función de determinados parámetros, pero claro, llegué más tarde, por esta razón quizás me tocó hablar al final, y escuché algunas cosas muy interesantes que dijeron mis dos antecesores, y con algunas me voy a tener que pelear, porque es mi naturaleza, así que casi como que mi borrador lo hice en vano, ¿no? No, pero en términos yo traje los guantes de Guillermo Moreno. Realmente es un placer poder polemizar en este ámbito académico tan distinguido, y no solamente de los que me refiero a los dos colegas, sino de las personalidades que veo en el público, donde uno se siente un poco intimidado. Está Armando Rivas, hay gente realmente de un gran nivel, muchos amigos y que a uno mismo le pueden dar mucha cátedra. Me empecé inquietando y un poco con lo que venías diciendo vos respecto a la política de derechos humanos del gobierno, con cual tengo una posición tomada bastante rotunda, dentro de la cual yo creo que no es que estamos pagando un costo político por llevar adelante una política de derechos humanos, sino que creo que el gobierno no lleva ninguna política de derechos humanos adelante. El gobierno lo que ha hecho es violentar el Estado de Derecho para juzgar a un sector determinado en función de arbitrariedades ideológicas y en función de revanchismos políticos, y para eso violentando directamente el Estado de Derecho. Porque si yo, para llevar adelante un juicio a un sector determinado, tengo que anular leyes, lo cual es ilegal, tengo que violentar el principio de cosa juzgada, tengo que hacerlo un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia. Había 7 jueces, cambiaron 4 y pusieron 4 de facto. Un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, que además estaba implícito el pacto de que los jueces que se incorporaban por la ventana iban a anular las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos, oportunamente dictados en democracia y convalidados por una Corte Suprema en democracia. Y leyes dictaminadas por parlamentos democráticos que querían poner fin a lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la democracia en el año 85 determinó, que lo que había ocurrido en la década del 70 había sido una guerra interna. Nadie hablaba de delito de lesa humanidad, todos esos conceptos que se incorporaron con posterioridad no tienen ninguna relación con el conflicto acontecido en la década del 70 en Argentina durante la guerra antisubversiva. No lo digo yo, lo dice la Corte alfonsinista, que jamás usó la palabra lesa humanidad a la hora de jugar a los comandantes. Con lo cual, además, no hubo delito de lesa humanidad, porque, entre otras cosas, el delito de lesa humanidad no existía en el momento en que los hechos ocurrieron. Y además el delito de lesa humanidad es un concepto jurídico que está contemplado en los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, dicho sea de paso, no había ningún tratado de derechos humanos suscrito por la Argentina en la década del 70. Pero de todas maneras, los tratados de derechos humanos son aplicables en tiempos de paz. En tiempos de guerra se aplica otra legislación, en este caso la Convención de Ginebra, etc. ¿Y quién determina si lo que ocurrió fue una guerra o no? No lo determino yo, lo determinó la Corte Suprema de Alfonsín. Dijo que hubo una guerra interna y revolucionaria. O sea que la ley aplicable es otra. Si para destruir todo este andamiaje, llevar adelante un revanchismo político, tengo que destruir el Estado de Derecho y hacerle un golpe de Estado, para mí no hay una política de derechos humanos. Hay una política que violenta los derechos humanos para cobrarse un revanchismo ideológico en favor y en beneficio de sectores que violaron los derechos humanos, como lo fueron los guerrilleros. Y no violaron los derechos humanos no que hayan violado los derechos humanos contra un gobierno de facto, sino en democracia. El 52% de los crímenes que cometió la guerrilla fue en democracia. Quiero aclarar lo siguiente, porque yo tengo una posición tomada, pero este argumento jurídico que yo llevo adelante es el mismo que llevaría adelante, a lo mejor con menor simpatía, pero lo llevaría adelante igual hasta las últimas consecuencias, si mañana un gobierno de signo contrario quisiera encarcelar a los guerrilleros. No se puede encarcelar a un guerrillero por un conflicto de hace 40 años, donde no debe ser juzgado conforme a tratados de derechos humanos, donde si hubo una guerra no hubo delitos de lesa humanidad, y en donde además esos guerrilleros ya fueron amnistiados por Cámpora, amnistiados
oportunamente por el gobierno de Viñones y indultados por Menem. Ya está. Y que todas esas leyes fueron luego convalidadas por la Corte Suprema de Justicia que hubo, digamos, hasta el golpe de Estado que se llevó adelante en el año 2004, 2003-2004, que lo llevó adelante Néstor Kirchner, en connivencia con el Parlamento. Por otra parte, quiero aclarar, a mi juicio, la persecución que se le lleva adelante a los militares y a los civiles, no se la lleva adelante por las cosas que hicieron mal, que hicieron muchas cosas mal, indudablemente, y cometieron errores y horrores, pero no se los juzga por eso, se los juzga por lo que hicieron bien, que fue haber ganado la guerra, porque si lo que verdaderamente les importara son las violaciones a los derechos humanos, no serían aliados de la FARC, de Fidel Castro, de Hugo Chávez y de los dictadores del África. No reivindicarían a Mario Firmenich y no pondrían el Día de Montonero como emblema de banderín político de la camarilla gobernante. ¿Qué confirma esto? Le importa un rábano los derechos humanos, lo que le importa es cobrarse una venganza ideológica en aras de una generación que por diferentes motivos, nunca creyó en el Estado de Derecho, no cree ahora y aplica toda esta cuestión para llevar adelante una suerte de revanchismo bastante inaceptable desde mi punto de vista. Pero más allá de esa cuestión puntual, que es a mi juicio lo que ha ocurrido en torno a este tema, ¿no es cierto? Además, esto ha servido, como es de público conocimiento, para hacer negociados crematísticos y emprendimientos de capitalismo de amigos, ¿no es cierto? Otra cosa, voy a hacer un salpicado que fui anotando mientras escuchaba atentamente las dos disertaciones que me fascinaron y me parecieron interesantísimas desde todo punto de vista y de gran nivel, y aprendí muchas cosas, más allá de que en algunas no coincido. Yo no estoy tan seguro del hecho de que ante una crisis está en la idiosincrasia argentina no llevar adelante un golpe de Estado. Porque yo creo que a De la Rúa se le hizo un golpe de Estado. Lo que se hace ahora es un golpe de Estado con un mecanismo farsesco. Porque el problema, a mi juicio, es que no apetece en la población argentina llevar adelante un golpe de Estado cuando la economía más o menos marcha. Y no solamente es un fenómeno argentino, porque, por ejemplo, en la misma época en la cual se le hizo un golpe de Estado a De la Rúa, más allá de que se hicieron mecanismos institucionales, una ley de último momento de la ley de acefalía, etc., donde Argentina estaba viviendo una fuerte crisis económica, en otros países de América Latina, concomitantemente, en el medio de la crisis, también se llevaron golpes de Estado no militares. Se llevaron puesto en Ecuador a Lucio Gutiérrez, en Bolivia a Sánchez de Lozada y después a Mesa, siempre dentro de una estructura más o menos de teatralización institucional, y el último se lo llevó adelante contra Lugo, el más reciente. Y en Venezuela también contra Carlos Andrés Pérez, que no lo volteó Hugo Chávez en el año 92 con su intento de golpe de Estado, sino que institucionalmente se lo destituyó Carlos Andrés Pérez. Ahora, en todos estos países se estaba viviendo una profunda crisis económica. El viento de cola no solamente nos benefició a nosotros, sino a toda la región. A lo mejor nosotros lo desaprovechamos más que el resto de los países de la región. Y eso también hace que, de alguna manera, la ansiedad por cambiar el gobierno no sea la misma que hace otros tiempos. Pero me parece a mí que estamos asistiendo, en todo caso, a un estilo en donde las instituciones se hacen con apariencia institucional y las dictaduras que estamos viviendo, como la que a mi juicio hay en Argentina, también se llevan adelante con apariencia institucional. Hay una situación donde, como la Guerra Fría no se vive, y no se vive el conflicto que se vivía antes, no se vive la guerrilla, y los militares no tienen el poder que tenían antes, me parece a mí que este tipo de conflicto se lleva adelante dentro de un marco más anestesiado, más anestesiado. El socialismo del siglo XXI, en este contexto, que el que encabezó Hugo Chávez, el que lleva adelante Maduro, el de Correa, el de Evo Morales, el que tenemos en Argentina, son dictaduras plebiscitarias con apariencia institucional. Y voy a citar a Octavio Paz, que con respecto al PRI mexicano, él dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo, lo voy a leer porque es cortito, pero dijo: la dictadura perfecta es aquella que aparenta no serla. Textualmente.
Ahora, algunos dicen, pero ¿cómo vamos a decir esto si estos gobiernos fueron votados por la gente? Ese es un argumento, porque es un argumento que escuché muchísimo, sobre todo en los cacerolazos del 2012. Muchos periodistas que se sentían un poco incómodos cuando algunos caceroleros decían que este es un gobierno dictatorial. Es un argumento muy pobre. Pinochet también ganó elecciones, ganó en el 78, ganó en el 80, en el 88 perdió y se fue. La ganó Fujimori, la ganó Chávez, la ganó Perón, que era un dictador. La ganó Salvador Allende, la ganó Hitler y la ganó Mussolini. Es decir, que un gobierno llegue al poder con la legitimidad del sufragio a mí me dice muy poco. Es un mecanismo de acceso. Lo que convalida que sea una dictadura o no, en términos reales, es el ejercicio del poder. Fidel Castro le hizo un golpe de Estado a un gobierno que había sido elegido por la gente, que era el de Batista. El de Batista era considerado una dictadura porque era arbitrario, y el de Fidel Castro no era considerado una dictadura a pesar de que llegó por un golpe de Estado. Después sí, eso lo podemos confirmar que fue una dictadura, pero lo vimos a partir del ejercicio del poder que llevó adelante Fidel Castro. ¿Y qué es una dictadura en términos modernos? Porque no podemos, hoy no hay lugar para un Stalin, no hay lugar para las grandes monstruosidades que se hicieron en el siglo XX, o para un Hitler, o para... Eso ya está de alguna manera muy perimido, la mundialización del derecho, la nueva tecnología, las redes sociales, todo es alivianado. Y la dictadura moderna aparenta no serla, como decía Octavio Paz, y entonces, de alguna manera, es más difícil desenmascararla, es más difícil denunciarla, y es más difícil desarmarla al mismo tiempo. Y quiero poner un ejemplo que parece muy interesante de cómo los propios dictadores aprendieron, mejoraron en mucho su manera de ejercer ese autoritarismo. La dictadura, en términos actuales, definición de diccionario, es la concentración de los poderes en una sola persona o en una sola camarilla gobernante. Eso es una dictadura. No voy a hablar de la dictadura romana porque eso ya forma parte de un concepto jurídico, histórico, que no se aplica para la discusión política actual. Y si esa es la definición, y nosotros en el caso de Argentina nos encontramos con que el gobierno obviamente maneja el poder ejecutivo, obviamente ganan las elecciones, maneja el poder judicial porque tiene las mayorías pertinentes, y le hizo un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde controló el 57% de los miembros. Ahora ya este número no es tan así porque la doctora Argibay murió, y después inclusive se relativizó ese concepto porque algunos de los jueces que ellos pusieron de facto no les respondieron a ellos como ellos hubiesen querido. Eso es otra historia, pero el golpe de Estado lo hicieron y su mayoría la pusieron. Pusieron más de la mitad de los jueces nacionales y de los jueces federales en este lapso, y la conclusión es que la independencia del Poder Judicial en Argentina, según el Foro Económico Mundial, está debajo de Angola, Mozambique y Senegal, y sobre 148 países estudiados ocupamos el lugar número 132. Entonces, en el contexto actual del siglo XXI, del 2014, Argentina es de los países del mundo que tienen menor independencia del Poder Judicial. El otro poder, que no es un poder constitucional, sino que es un poder fáctico, que es la prensa. Bueno, en Argentina, sobre 196 países estudiados, ahora voy a citar la fuente, es el país que está en el lugar número 104 respecto de libertad de prensa. Debajo de Serbia, Haití, Nigeria. Es de público conocimiento que el gobierno controla el 80% de los medios de comunicación, y que ha intentado aniquilar o pulverizar a los medios supervivientes, que son poquitos. Y al mismo tiempo se está llevando adelante una campaña política de amedrentamiento y judicial contra los más importantes referentes del periodismo independiente u opositor. No se intentó encarcelar a Ernestina Herrera de Noble, adjudicándole un asunto también, utilizando el elástico tema del delito de lesa humanidad con respecto a las adopciones. No se intentó también, 40 años después, encarcelar a Claudio Escribano y a Máximos, referente del grupo Clarín, usando el elástico concepto del delito de lesa humanidad para encarcelar al señor Mañeto, por ejemplo. No se utiliza el elástico concepto del delito de lesa humanidad para perseguir en este momento a un gran pensador argentino como lo es Vicente Mazó. No se intentó involucrar, y está procesado, creo, todavía sigue procesado, por delito de lesa humanidad, Joaquín Morales Solá, porque era reportero del diario La Gaceta en Tucumán. No está procesado Carlos Pañi,
el Juan Bautista Joffre, los más importantes periodistas en términos que representan al pensamiento opositor o que son leídos por la oposición o que influyen en los sectores opositores. Algunos pueden decir, bueno, pero si hicieron aquello, habría que ver, otra vez usando el concepto elástico del delito de lesa humanidad. Pero en realidad no tiene ninguna importancia lo que estas personas hayan hecho en el pasado. Lo que sí es importante es lo que estas personas hacen en el presente. Importa que son periodistas disidentes en el presente, no importa lo que hicieron en el pasado durante el gobierno militar. Porque si importara lo que hicieron durante el gobierno militar, al primero que tendrían que enjuiciar es a Timerman, director del diario Procesista La Tarde, que era el diario más enfáticamente procesista y el primero que anunció con bombos y platillos el golpe de Estado, que como fue a la mañana y el diario que él dirigía era La Tarde, un diario vespertino, fue el primero que le dio con alegría esa noticia a la población. Entonces, no importa lo que hicieron en el pasado las personas que nombré, lo que sí importa es lo que hacen ahora, y como ahora no se subordinan al régimen, van a ser molestados por aquella causa o por cualquier otra. Y esto son cosas de público conocimiento que desafortunadamente no veo que la oposición los apoye con la convicción suficiente y no denuncia este estado de situación absolutista con la convicción suficiente. Muchos dirán que es una visión exagerada la mía, que es una opinión exagerada. Bueno, soy exagerado para todas las cosas de mi vida, pero de alguna manera lo que digo, creo que no estoy diciendo nada, absolutamente nada que sea fabricado o inventado. Estoy simplemente arrojando datos de manera un poco desordenada que son de público conocimiento y porque no necesitan comprobación, todo el mundo la sabe, pero armándola y organizándola nos estamos dando cuenta que este es el esquema donde estamos parados.